Entre los últimos domingos que prediqué, estábamos en Colosenses, pero estábamos en Colosenses 1 viendo cómo orar para los que no conocemos, cómo podemos orar por ellos espiritualmente, por nosotros conocidos, pero también hasta los que no hemos conocido, como fue el caso en Colosenses cuando Pablo escribió a la iglesia ahí. Quiero avanzar ahora brincando hasta el capítulo 4 de Colosenses y quiero hacerlo con este propósito de expandir un poco más nuestro pensamiento en orando, pero en este caso orando por el evangelismo. Entre los años platicando con hermanos en diferentes lugares, diferentes contextos, he notado que hay por lo menos dos temas que pueden causar un poco de incomodidad. Son temas de la oración y evangelismo. Y creo que son temas a veces incómodos porque sin importar cuánto oramos y cuánto evangelizamos, siempre hay un deseo en el corazón de hacer más. Que no estamos donde queremos estar en relación a nuestros ministerios de la oración y evangelismo. Entonces, aún antes que empezamos, quiero que sepan que vamos a tocar dos temas, porque el pasaje ante nosotros va a quedar los balazos de escopeta de doble cañón aquí. Aunque no tengo ningún problema causar un poco de incomodidad entre nosotros, y eso es como el Espíritu Santo quiere conmover nuestros corazones hacia la acción por fe, creo que también el pasaje puede apoyarnos a resolver la incomodidad sobre los dos temas. Así es la palabra de Dios. Puede golpearnos para agarrar nuestra atención y motivarnos a la obediencia por fe, mientras al mismo tiempo dándonos el consuelo por la misericordia de Dios y su gracia que nos capacita para el mejor servicio al Señor. Como vamos a entrar en el texto, nuestro texto que viene en la mitad de la carta de Pablo a los Colosenses, déjenme dar un poco del contexto. Esa carta de Pablo a los Colosenses exalta la preeminencia de Cristo nuestro Señor, que Él es preeminente sobre todo. En el contexto inmediatamente precedente al pasaje que vamos a examinar, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología de la preeminencia de Cristo a las implicaciones de la verdad de su preeminencia, como relata más prácticamente a nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestras propias familias y aún con nuestros trabajos. Ahora en el capítulo 4, versículo 2 y adelante, Pablo empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía no conocen a Jesús, haciendo la preeminencia de Cristo conocido o conocida por los perdidos. Eso es donde vamos a tratar, porque nuestro texto está tratando con este tema. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, a los que no conocen al Señor, a los que no han arrepentido de sus pecados y no han confiado en la obra de Cristo en la cruz de Calvario y su resurrección. Personas como nuestros familiares y vecinos, los que están en los lugares donde algunos trabajan y algunos de ustedes que están sentados aquí día de hoy. Personas que son perdidos todavía. Habla de nuestra predicación de Cristo en todo el mundo. Habla de nuestro ministerio de evangelismo. Habla de nuestro mandato de hacer discípulos de todas las naciones, lo cual empieza exactamente donde el Señor nos ha puesto cada uno y se extiende a todos los tribus y los pueblos de toda la tierra. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos no es algo
de que habla solamente los celosos misioneros llamados a servir en diferentes países del mundo. Es el mandato dado a todos nosotros por el Señor Jesús. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Conocido como la Gran Comisión, o en las vidas de algunos creyentes puede ser la Gran Omisión, que no estamos involucrados en la evangelización, el hacer discípulos de todas las naciones. Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Donde estamos, alrededor de donde estamos, y hasta todo el mundo, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, en las ciudades como los mochis, y en los pueblos como Mochicawi, con los ricos y los pobres, educados e ignorantes, niños y ancianos, y todos los entre ellos, con los mayos y todas las personas por dentro de toda la República Mexicana. El mandato no termina tampoco en nuestras fronteras de nuestro país, hermanos. En casa y alrededor del mundo, con la familia y con los amigos, con los vecinos y los desconocidos, en las escuelas y los trabajos, donde juegan los deportes y aún donde hacen las compras. Tenemos el ministerio. En cada momento, en cada lugar, a toda persona, hemos sido dado el mandato de nuestro Señor a ser discípulos de todas las naciones, a ser sus testigos y a hacer la preeminencia de Cristo conocido. Como dice el Salmo 96, a declarar entre las naciones: el Señor reina, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a todos los perdidos en el mundo. Ellos no pueden glorificar a Dios porque ellos no tienen la capacidad, como no son creyentes, que no han arrepentido de sus pecados. Necesitan primeramente arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos a ser adoradores gozosos de Jesucristo. Y es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad. Y siendo un mandato, significa que no es algo opcional por los creyentes verdaderos. No, pues es solamente para los que son más dotados en ciertas áreas de enseñanza, que ellos deben evangelizar. No, es solamente los que tienen ciertos dones y capacidades especiales en evangelismo. Ellos deben evangelizar. No, todos nosotros. Si tú eres creyente y todavía estás respirando, todavía estás vivo, tienes una responsabilidad a llevar el evangelio a otros. Siendo un mandato, significa que no es opcional. El evangelismo no es algo que solamente ciertos cristianos han sido llamados a hacer. Es un mandato para todos nosotros, y entonces de no hacerlo es pecado. Si no estamos compartiendo el evangelio con otros, estamos pecando. Hemos recibido un mandato, tenemos que obedecer entonces por fe. El mandato es para todos, toda la iglesia, a los pastores, tal como los demás. Pero no solamente es proclamando el evangelio de Cristo a los perdidos nuestra responsabilidad, hermanos, también es un privilegio maravilloso que ha sido dado a nosotros por el Señor, y puede ser una fuente de gran gozo en nuestras vidas y nuestros ministerios, haciendo la preeminencia de Cristo, que Cristo es supremo sobre todo, conocido a los que no conocen al Señor. Involucra por lo menos tres cosas de acuerdo con Colosenses 4, 2 al 6. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos está encontrada en los versículos 2 al 4. Hay dos más en los versículos 5 al 6,
pero yo creo que el tiempo no va a permitirnos llegar ahí en este mensaje. A lo mejor en otro domingo podemos ver los otros dos ahí en los versículos últimos. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, primeramente involucra, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. Hermanos, debemos orar. Debemos orar. Empieza el evangelismo, empezando el evangelismo, empieza perseverando en oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debemos hacerlo. Debemos orar, perseveren en la oración. Debemos entonces continuamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Y específicamente la oración para los que no conocen al Señor. Y nota que dicen perseveren, es plural. Nosotros debemos orar. Todos nosotros estamos incluidos. Específicamente debemos estar orando por la salvación de los perdidos y las oportunidades para proclamar al Señor a ellos. Pero observamos algo interesante aquí, como estamos recibiendo la exhortación hacia la participación en la obra misionera, que es hacia el evangelismo y hacer discípulos de Cristo. No es la primera cosa que necesariamente esperamos escuchar. Pues aquí tenemos el gran evangelista, el apóstol Pablo, gran misionero, llevando a cabo la porción de su carta enfocada en la enseñanza principal y llamando a los oyentes al ministerio de reconciliación entre los pecadores del mundo y el Salvador. Y antes que hablar algo sobre qué hacer o qué decir cuando acercamos a las personas perdidas, él declara que primeramente debemos hablar con Dios. Debemos levantar nuestra petición al Señor. Él dice, oren. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Es obra del Espíritu Santo. No podemos convencer a nadie a arrepentir de su pecado y confiar en Cristo. Podemos presentar, podemos aún implorar, pero si alguien va a responder al Evangelio, alguien quien está muerto en sus delitos y pecados, Dios tiene que abrir sus ojos para ver a Jesús. Jesucristo revelado en su palabra. Entonces debemos hablar con Dios. Hablo con los perdidos y hablar con el Señor. Es ambos. No es una o la otra. Es el Espíritu Santo quien usa su mensaje para dar convicción sobre el pecado y para convencer al pecador de la necesidad del arrepentimiento. Es Él quien da la vista a los ojos ciegos espiritualmente para ver el Cristo irresistible revelado por su palabra. Es Él que da la fe que viene por el oír la palabra de Cristo, como dice Romanos. Es Dios quien salva 100%, entonces debemos hablar con las personas perdidas sobre el Salvador, pero también tenemos que hablar con el Salvador acerca de las personas perdidas. Pedirle que haga lo que solamente Él puede hacer. Así que Dios dice, perseveren en la oración. Aquí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, perseveren en la oración. Sean continuamente y con firmeza dedicados a la oración. Entonces, ¿cómo sabemos que esta devoción a la perseverancia en la oración está en el contexto del evangelismo? Pues en primer lugar, Pablo nos dice en versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A conocer el misterio de Cristo, a los que no conocen el misterio de Cristo. Y como veremos, la continuación
de este pasaje está hablando de este mismo contexto de nuestro ministerio a los de afuera, versículo 5. Los que están afuera de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oren estas cosas por nosotros, ya que también están orando estas mismas cosas por ustedes mismos. Y al orar, sus oraciones deben ser identificadas por varias características específicas. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Y hay ciertas características que deben ser identificadas en la forma que oramos. Entonces, ¿qué son las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas? En el versículo 2 podemos ver las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Vamos a ver algunos que están mencionados aquí. Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Es lo que identifica cómo de la oración evangelística, el cómo de la oración. La primera característica que debe identificarse, la forma en que oramos por los perdidos, es la perseverancia. Perseveren en la oración. La perseverancia deben continuamente, ferozmente y con firmeza ser dedicados a la oración. Ser fieles y devotados, ser dedicados con diligencia, ser fervientes con determinación en levantar las peticiones al Señor. Nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas entonces por la perseverancia. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Algo que debe ser una característica de nuestra vida es que estamos orando por todo. Orando en todo tiempo, en todo lugar, pausando entre las actividades del día para orar. Y eso debe ser nuestra actitud, especialmente cuando clamamos al Señor por las almas de los perdidos a nuestro alrededor. Pues todos ustedes conocen al hermano Antonio Bacasegua. Lo conocí él 7 años antes que él venía a Cristo. 7 años su familia estaba orando por él. 7 años su esposa y su mamá estaban orando por su salvación, entre otros amigos y hermanos. Él rechazó el evangelio, como algunos de ustedes, por 7 años. Venir a escuchar a vez en cuando una actividad, rechazó las invitaciones a escuchar el evangelio, rechazó las invitaciones a escuchar la palabra, pero por fin de cuentas, Dios abrió sus ojos a ver a Jesucristo revelado por la palabra y salvó a su vida. Perseverancia. A veces, hermanos, tenemos familiares que no son cristianos y oramos con mucho fervor y dedicación por un tiempecito. Pues a lo mejor no van a venir. Y dejamos de orar. Dios a veces está enseñando nosotros algo en esperar a salvar a nuestros familiares. Dios está enseñando nosotros a perseverar en orar por los que parece que sin esperanza que van a venir. Entonces debemos orar con perseverancia y continuar a orar por ellos. ¿Tienes un familiar perdido? Un padre, un hijo inconverso, un esposo, esposa, un vecino que no conoce a Jesús? ¿Estás orando con perseverancia por la salvación de esta persona? ¿Estás dedicando tiempo para seguir orando por los perdidos entre la familia y aún entre la iglesia? Hay hermanos aquí que vinieron a conocer a Cristo porque otros oraron por ellos por mucho tiempo. Y hay personas aquí que vienen a escuchar la palabra que todavía no han arrepentido de sus pecados y todavía no han confiado en el Señor. Siguen orando por ellos. Puede ser que tú eres correctamente muy dedicado al estudio de la sana doctrina, le gusta hablar de la teología sistemática y está animado por la predicación expositiva y al mismo tiempo olvidadizo en relación a sus oraciones para tu ministerio de evangelismo. Si llegas a sentir frío hacia los que no todavía
que no han conocido al Señor todavía necesitan dedicarse a orar por ellos. Ores por la salvación de los escogidos de Dios, dispersados en tu comunidad. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? Todos los conocidos que necesitan el Señor. No sabemos quiénes son los que Dios va a salvar, pero podemos orar por todos. Debemos orar por todos. Orando. Nuestra oración evangelística debe ser identificada primeramente por la perseverancia. Otra cosa que debe ser identificada en nuestra oración evangelística es la vigilancia. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 2. Deben mantenerse alertas en la oración, estar atentos en ella. Deben mantenerse alertas y atentos, sean alertas, estén en guardia, sean observantes, despiertos y preparados. Permanezcan en un estado de alerta alta. Y la preparación espiritual por tu ministerio. Estén atentos en la oración. La vigilancia debe caracterizar nuestras oraciones evangelísticas. Evangelizar es participar en una batalla espiritual. Primero de Pedro 5:8 nos exhorta de estar alertas, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primero de Pedro 5:8. Tenemos que estar alertas. Cuando entramos al ministerio de evangelismo, el diablo va a estar en contra de nosotros. El diablo está en contra de la obra de Dios. Y no hay nada que nuestro adversario se oponga más ferozmente que el ministerio de hacer la preveniencia de Cristo conocido a los perdidos para que se conviertan en ser fieles adoradores de Jesús. En el contexto del ministerio personal, Pablo escribió a la iglesia de Corinto: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. 1 Corintios 16:13. Pórtense varonilmente, es decir, sean adultos, maduros. Y los maduros en Cristo están orando, están alertos. Como soldados en la guerra debemos permanecer en alerta máxima. No podemos permitirnos bajar la guardia. Tenemos un enemigo que intenta identificar nuestros puntos de debilidad para que pueda atacarnos donde somos más vulnerables. Necesitamos ser vestidos en la armadura de la batalla, como se indica en Efesios 6, comenzando el versículo 11. Revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y si brincamos al versículo 19, oren también por mí, para que me sea dada palabra a abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Igual que nuestro pasaje. Confío que la mayoría de ustedes entienden el concepto de la batalla espiritual bíblicamente, y aún por la experiencia personal algunos han experimentado. Pero supongo que es posible que algunos aquí tienen ni siquiera ninguna idea de lo que es ser atacado espiritualmente. Es posible que algunos nunca han experimentado un ataque vicioso por parte del enemigo porque no se han considerado una amenaza real a lo que el enemigo quiere lograr. Si tú no estás evangelizando, no estás aún orando por los que son perdidos, no estás preocupado para que los que ahorita están robando la gloria de Dios se conviertan para adorar a Dios, pues el diablo no tiene que preocuparse por ustedes. El ataque espiritual, el ataque del diablo va a atacar a los que están haciendo algo contra sus planes. Algunos no han tomado las armas para entrar a la batalla todavía. Llegan el uniforme cristiano, pero ni quisiera intentaron ser muy fieles en compartir el Evangelio.
Si no estás levantando las armas para entrar a la batalla, mi hermano, permíteme exhortarte a arrepentir de tu pecado y reportar a tu deber al lado de tus compañeros en el ejército de Cristo. Y recuerda que tu posición en la batalla es de estar en pie, alerta máxima, pero a la diferencia que otras batallas, siendo vigilante en la batalla espiritual, comienza con el cerrar de los ojos, inclinar de la cabeza. En cualquier otra batalla empieza a estar alerta con los ojos abiertos, pero nuestra batalla empieza en la oración, dedicándonos a orar. Antes que avanzamos más en nuestro texto, permíteme animarnos con esa verdad que hemos escuchado. Como la batalla es espiritual, es posible que cada uno de nosotros podamos tomar una parte importantísima en los ministerios evangelísticos de los demás. Podemos orar unos por otros. Podemos todos tomar una parte en el ministerio de nuestros hermanos en la Iglesia Bíblica Redención, porque estamos orando por ellos, tal como ellos pueden estar orando por nosotros aquí. Podemos estar orando por los ministerios de Pastor Boris, Pastor Manuel, Pastor Joel, que están plantando iglesias en otros lugares. No tenemos que ir y visitarlos aún. Podemos orar que Dios use a los siervos para compartir el Evangelio que da fruto de su ministerio. Podemos orar unos por otros, mis hermanos, por los ministerios y por la fidelidad, por vigilar en la oración. Podemos compartir en los frutos del ministerio de nuestros hermanos en otros países, aun si no tenemos un pasaporte. Como pastor misionero, cuando yo voy visitando mi iglesia ahí en Kansas, yo estoy apoyando a ellos a ver que su oración para nosotros les pone en el mismo ministerio con nosotros, aún los que nunca han visitado a México. Dios va a dar fruto en respuesta a sus oraciones, y como platicamos en la escuela dominical, las recompensas futuras van a recibir por el fruto del ministerio aquí, porque van a tener parte del ministerio en orar fielmente por los ministerios. Entonces, nuestra oración evangelística debe ser identificada por la perseverancia, la vigilancia y también la apreciación. La apreciación. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren con agradecimiento, con una actitud de gratitud, con la apreciación, reconocimiento agradecido de la preeminencia del Señor y de la realización de sus planes soberanos en salvar a aquellos por quienes Él murió. Apreciación por las oportunidades de compartir el Evangelio, por los que vienen a Cristo, e incluso por las oportunidades de proclamar el Evangelio con aquellos que aún continúan todavía rechazando al Señor. Den gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Colosenses 5:18. Aún aquí en Colosenses tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en el principio de su carta, orando por esta iglesia, y dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Está dando gracias al Señor por la obra del Señor en las vidas de ellos. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra petición al Señor. Debemos orar. Hemos visto ciertas características que deben ser identificadas en la forma en que oramos. Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas son la perseverancia, la vigilancia y la apreciación. Este identifica el cómo de la oración. Ahora vamos a ver el qué de la oración. ¿Qué debe ser incluido? ¿Qué debe ser incluido en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas? Versículos 3 al 4. El contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. El contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. ¿Qué debemos orar?
Oren al mismo tiempo también por nosotros, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y para qué debemos estar orando, Pablo? Pues Pablo nos va a decir algunos puntos específicos que deben ser incluidos en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas. Pero antes que brincar adelante a escuchar que Pablo tiene que decir, quiero detenerme un momento aquí para que podamos tomar tiempo para reflexionar sobre esta pequeña frase de conexión. No dejes esa verdad pasar sin reflexionar en ella. Este es el apóstol Pablo, llamado personalmente al ministerio por el resucitado Señor Jesucristo en el camino de Damasco. Evangelista muy utilizado por el Señor en la proclamación del Evangelio. Modelo misionero para la plantación de iglesias. Predicador audaz de la palabra de Cristo. Y él implora y suplica a los demás a orar por su ministerio, por proclamar el Evangelio. Oren al mismo tiempo también por nosotros. Ustedes oren unos por otros, pero oren por nosotros. Para que no crees que esto es solo un hecho aislado en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Déjenme leer algunos pasajes más que muestran que esto es, de hecho, un patrón en su vida. Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Efesios 6:18 y 20. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren por nosotros. Si el apóstol Pablo necesitaba las oraciones de los santos para su ministerio de compartir el Evangelio, ¿cuánto más necesitamos nosotros, sus pastores? Oren por nosotros. No tengo vergüenza de suplicar las oraciones de ustedes para nosotros. Ese es el patrón, el apóstol Pablo. Y si él necesitaba la oración, mucho más nosotros. A lo mejor suena un poco directo, ¿no? Pero es Dios que puede capacitarnos y abrir nuestros ojos, darnos las palabras en tal momento para llegar a la mente los pasajes apropiados de compartir con los que necesitan escuchar. Como encontramos en nuestro texto principal, podemos también ver la petición de Pablo muy similar en segunda Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 1 y 2. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe. Hay persecución contra los que están compartiendo el Evangelio. Oren para que podamos ser libres, para que libremente podamos tener acceso a las personas para proclamar. Muy bien, entonces ahora avanzando, el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas, el qué de nuestras peticiones. ¿Cuáles son algunas de las cosas para que debemos estar orando? Primeramente, debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Oportunidades soberanamente orquestadas. Oramos por las oportunidades que Dios organiza las cosas en su providencia para darnos oportunidades a compartir la palabra. Oren, dice el versículo 3, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Para que Dios nos abra una puerta. Oremos por el acceso a las oportunidades para proclamar la palabra de Cristo. Pablo no usó esta frase, abre una puerta, en una manera mística, como a veces escuchamos las personas usarlo el día de hoy. Para Pablo, las puertas abiertas eran simplemente las oportunidades orquestadas por el Señor
para el ministerio y especialmente el ministerio de la proclamación del Evangelio. Segundo los Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Pablo entendió que es la palabra que debe ser dada entrada, porque es la palabra que el Espíritu de Dios va a usar para transformar las vidas de la gente. Y aquí Pablo pide la oración para abrir una puerta para la palabra, porque reconoce el papel del Espíritu Santo en la preparación de los corazones para recibir el mensaje del Evangelio y en proveer oportunidades para que el mensaje sea proclamado y oído. A veces encontramos que el Señor ya ha estado trabajando en las vidas de las personas con que nos encontramos y de forma inmediata la puerta se abre tan ampliamente que no puede haber duda de que Él ha orquestado soberanamente la oportunidad. Una de las veces que yo recuerdo, yo estaba aquí en el centro de Mochicawi esperando un médico y entró un señor anciano esperando también de ver el médico. Y después de preguntarle acerca de su familia y descubrir que él había jubilado hace más que 15 años, él viviendo ahí, yo dirigí la conversación en lo que podía hacer cosas espirituales y descubrí que este hombre, católico romano desde toda la vida, había decidido recientemente a leer la Biblia, algo que nunca se le animó a hacer como católico, ¿no? Pero él decidió, voy a leer la Biblia. Por lo tanto, había comenzado a leer Isaías y se volvió hacia mí y dijo que a través de leyendo la Biblia de Isaías, parecía que Dios se enoja bastante por la idolatría. Y después de una pausa, como considerando en voz alta, decía, ¿cómo puede ser que ahí mismo en el edificio de la Iglesia Católica, aquí en Mochicawi, hay tantos ídolos? Y nadie parecía importarle que la idolatría hiciera a Dios tan enojado. Inmediatamente pensé en el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, que mientras estaba sentado en su carro leyendo del profeta Isaías, invitó a Felipe a unirse a él y explicarle las escrituras. No todas las puertas se abren tan ampliamente. Pero si nuestros ojos están abiertos, hermanos, y nos involucramos a la gente que nos rodea en conversación, encontramos que el Señor nos da muchas oportunidades para proclamar la palabra. Si están familiarizados con la historia a lo que yo estaba refiriendo en Hechos 8, ya saben que Felipe fue claramente guiado por el Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a este hombre. Pero Felipe no solo se sentaba esperando ser empujado por alguna puerta abierta mística, sino el texto dice, Hechos 8:30, Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? ¿Nota lo que está pasando ahí? Él abrió su boca y empezó una conversación con este señor. Él fue buscando la oportunidad, aunque Dios abrió la oportunidad. Él no estaba diciendo, pues Dios, por favor, dame una oportunidad de evangelizar mientras yo estoy sentado aquí en la sala viendo la tele. No, él salió, él acercó a esta persona. Felipe abrió su boca y comenzó una conversación con este hombre. Eso nos lleva a lo siguiente que necesitamos ver en nuestro texto. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Pero ¿qué más? ¿Cuál otro contenido debe ser incluido en nuestras oraciones evangelísticas? Debemos orar, versículos 3 y 4, debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo nos usa. El Espíritu Santo nos da. No está dándonos palabras como llegando a nuestra cabeza sin conocer la palabra. Pero Él nos apoya a aprender y
tener la palabra de Dios en nuestra boca para compartir. Nos apoya en darnos la capacidad de compartir la palabra. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Colosenses 4, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, o sea, como debo hablar. Oren para que podamos declarar el misterio de Cristo. Oren por el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para usar su palabra, su mensaje concerniente al misterio de Cristo por nuestras proclamaciones. Pablo entendió, como todo predicador debe entender humildemente, que si algo de valor espiritual va a ser cumplido a través de la predicación de la palabra, él sea totalmente dependiente de la obra del Espíritu Santo de nuestro Señor. Todo cristiano debe compartir el Evangelio y entender lo mismo. Si vamos a compartir el Evangelio con alguien y ser usados, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios quien toma la palabra de Dios y penetra el corazón y la mente para dar convicción y convencer, para animar y exhortar, para enseñar y transformar. Es el Espíritu de Dios quien usa la palabra que Él inspiró para regenerar a las personas, que sean muertas en sus pecados, para que dar la vida eterna mediante el regalo de la fe que viene a través de oír la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Segunda Timoteo 3:15 nos dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien puede tomar su palabra y penetrar el corazón y la mente del Hijo de Dios para moldear y transformar a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Salvador, salvando y después santificando. Así que es por el empoderamiento del Espíritu que debemos predicar y comunicar el mensaje de la palabra. Por eso debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Corinto hablando de su determinación de predicar a Cristo entre ellos, 1 Corintios 2, 4 al 5. Y mi mensaje, o sea, mi palabra, mi predicación, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a los Efesios escribió algo muy parecido de lo que encontramos en Colosenses 4. Efesios 6, 18, 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra a abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ora que cuando el Señor soberanamente abra la puerta, se me dará las palabras para decir y la audacia para decirlas. Una oportunidad soberanamente orquestada debe ser aprovechada si vamos a ser utilizados por el Señor cuando Él abre la puerta. Aún si había tiempo para llegar a los versículos 5 y 6, podríamos ver Pablo exhortándonos como exhortaba a la iglesia en Colosas acerca de nuestra petición en el evangelismo y nuestra proclamación del evangelio. Como ya vimos, en primer lugar necesitamos orar para que esas oportunidades ocurran. Dios es el que ordena y organiza los eventos y prepara los corazones de aquellos que necesitan escuchar el evangelio. Ahora, antes que siga adelante, se me ocurre que tal vez alguien se preguntará: ¿cómo es que nunca parece tener muchas oportunidades yo a compartir el evangelio?
oye testimonios sobre otros que comparten el Evangelio, pero parece que esas oportunidades nunca se presentan en mi vida. Bueno, si has pensado eso, déjame preguntarte, ¿te pides a Dios tales oportunidades? ¿Estás orando que Dios abra las oportunidades? ¿Estás orando para que Él te dé esas oportunidades? Y para algunos de ustedes la pregunta debe ser aún, si aún les notan las oportunidades que ya están en tus vidas. No puedes esperar tener una comunicación espiritualmente fortalecida o empoderada por el Espíritu con la gente a tu alrededor si se niega a comunicarse con la gente que te rodea. Conozco que hay aún pastores que prediquen el Evangelio bien en el púlpito, pero que anden distraídos cuando andan ahí con las personas a su alrededor en el mundo. Como pastores, si no somos bivocacionales, con un trabajo secular, que nos fuerza a estar con gente sin conversos, tenemos que buscar salir del estudio y buscar gente para estar con ellos, para evangelizar. Para algunos puede significar solo aprender a abrir la boca para decir algo amable a los que les rodean cuando están esperando en la fila del mercado o donde quiere que se encuentre alrededor de personas. Si comunicamos cortés cara a cara, no ocurrirá si insistimos en vivir en nuestros propios mundos pequeños. En otras palabras, si estamos orando por oportunidades y cuando estamos con gente estamos distraídos, no vamos a aprovechar las oportunidades. El evangelismo puede empezar con una palabra muy sencilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezar una conversación. Muchos quedan en su propio mundo, o por lo menos su propio mundo virtual. Son muy bravos a hablar con la gente cuando están atrás de la pantalla, pero nunca están conversando cara a cara con las personas. A veces podemos perder muchas oportunidades porque estamos ahí en una fila así, con la boca por abajo, mirando la pantalla, en lugar de aprovechar estas oportunidades que están a nuestro alrededor. Necesitamos hablar, declarar, abrir la boca, y cuando lo hacemos necesitamos hablar la palabra, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Colosenses 1, 26, 27, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a sus santos, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar, la palabra de Dios que revela a Jesús nuestro Señor. Necesitamos proclamar al Señor Jesucristo que salva a los pecadores. Necesitamos identificar y usar las oportunidades que Dios nos da para comunicar audazmente el Evangelio. Pablo continuó en versículos 28 y 29 del capítulo 1. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Para algunas personas parece muy fácil hablar con las personas aún desconocidas. A lo mejor hay personas aquí que son un poco tímidos cuando piensan a empezar una conversación con otra persona. Pues pide al Señor que ayude. Pero si hablamos a los demás, naturalmente tienen facilidad de hablar o no. Necesitamos orar por la capacidad sobrenatural dado por el Señor para ser usados en hablar el Evangelio. Ora por la comunicación fortalecida, espiritualmente fortalecida del Evangelio. Digo eso porque algunos pueden hablar con todos en todo momento, especialmente si hablan de los deportes, su equipo favorito de fútbol o algo así.
naturalmente tienen facilidad de palabras, pero nunca dirigen la conversación al Evangelio. No, pues estoy desarrollando la relación primero. Está bien, debemos desarrollar la relación con la gente perdida. Pero si nunca llegamos al punto de compartir el Evangelio, no estamos desarrollando una relación para evangelizar. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Oren para que Dios abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para manifestarlo como debe hacerlo. Efesios 6. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Bueno, ojalá sea claro para nosotros, pero es digno de enfatizar que no estamos hablando que el Señor nos manda palabras a la boca en forma de revelación directa. Estudiamos la palabra y Él nos apoya a usar la palabra que conocemos para manifestarlo como debemos hacer, con claridad. Recordemos que Pablo, ¿dónde estaba cuando él escribió? Estaba en la cárcel. Filipenses 1 habla: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo no estaba quejando que él estaba ahí en la cárcel. Él entendió que soberanamente él estaba allí con una nueva audiencia para escuchar el Evangelio. Déjenme preguntar, si fuera ilegal proclamar el Evangelio aquí en México, ¿estarías realmente en peligro de la cárcel? Aunque no tenemos que preocuparnos de estar echados a la prisión por proclamar el Evangelio por lo menos todo el día aquí, tenemos que pensar, si fuera ilegal, ¿tomaremos el riesgo? ¿Cómo es nuestro patrón de vida? ¿Cómo estamos compartiendo o no compartiendo el Evangelio? Pablo aprendió a abrazar su sufrimiento como un medio para brillar por Cristo. Con Pablo no oímos nunca actitud de pobre de mí. Sus circunstancias difíciles fueron el ambiente ordenado por Dios, soberanamente orquestados para poner en evidencia la gracia de nuestro Señor. Pablo no se quejaba de la situación, deseando poder hacer más si solo su situación era diferente, sino que abrazaba el sufrimiento por causa de Cristo. No, pues si solamente mi familia fue diferente, si solamente mi esposa, si solamente mi esposo, si solamente mis hijos escucharon el Evangelio, yo voy a tener más. No, si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, tú tienes un mandato. Cualquier sea la situación que estás, tan difícil que es, Dios en su providencia está dando la oportunidad de brillar por Cristo entre estas circunstancias. Mientras tú estás reflejando la gloria de Dios, la gente va a acercar queriendo lo que tú quieres. Él escribió aquí en Colosenses: ahora me alegro, Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de la aflicción de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuáles son tus sufrimientos, tus dificultades en la vida? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Finanzas limitadas? ¿Problemas que ocurren entre su familia? Permíteme exhortarles a aceptar las dificultades de Dios, que Dios les ha concedido como oportunidades para mostrar su gracia y para comunicar su evangelio, en lugar de permitir que se conviertan en una excusa para quedar silenciosos. Debemos hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que podamos reconocer
para que ellos puedan reconocer al Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo y ser convertidos en adoradores del Señor, porque Él es digno de recibir la adoración de ellos tal como nosotros. Este es nuestro mandato, nuestra responsabilidad y, hermanos, nuestro gran privilegio, experimentar el gozo de ser fiel. Si la gente recibe o rechaza, hay un gozo en ser obediente por fe al evangelizar. Así que oramos unos por otros por las oportunidades soberanamente orquestadas para el Evangelio y por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio.